es una conjunción muy, muy volátil, de mucho estallido quizá, que Aries está muy activo también, pero está ahí Saturno, y Saturno, mucho del aprendizaje que viene a enseñarnos a Aries es el no reacciones luego, luego. ¿La fuerza de esta conjunción viene para actuar con ella o más bien tener prudencia? Con tu verdad, con tu interior, para que en el momento que toque actuar no lo hagas desde un lugar que no eres tú, ¿no? Entonces sí nos va a poner a prueba en este tipo de cosas. Entonces tú te empiezas a revolucionar como persona y eso es lo que también empieza a mover el cambio al nivel de la masa, ¿no? Al momento de que tú cambias, el resto de la gente cambia. Estamos de vuelta con Chismología Astral, empezando este mes de julio del 2026, un gran mes con muchos cambios, muchos tránsitos y pues muchos happenings, ¿no? ¿Cómo estás, Karina? Así es, hola, hola. Muchos cambios y sobre todo una tónica muy diferente de una segunda mitad de año. Nos queda la mitad del mes Cáncer y después entra el mes Leo, pero sí que julio se caracteriza. Junio, dentro de lo que cabe, estuvo un poco tranquilo, pero estos días finales de junio y todo julio se caracteriza por tener muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, tanto ingresos de planetas a nuevos signos, como alineaciones, configuraciones geométricas y cambio del eje nodal. Entonces sí es un cambio en la tónica de la energía que sentimos y de la dinámica colectiva. Estaba escuchando a uno de los astrólogos europeos, Steve Judd, y él también decía, bueno, es que este ya es un cambio de página. Todo lo que está viniendo son cosas nuevas y justo el mes de julio representa como, pues el mes más pesado en comparación de todo el año y no quiere decir que van a dejar de pasar cosas, sino que como que los grandes cambios que se esperan para este año ya se quedan sentados y ahora sí ya nos podemos dedicar a descubrir qué es lo que se viene. Exacto. Y creo que esa es la clave, se establece, porque tampoco es nada nuevo, estamos tan acostumbrados a consumir información tan rápida y todo el tiempo hay pasando cosas nuevas que quizás no vale la pena recalcar que esto es un ciclo grande, este es un proceso grande. Se está formando un triangulito pequeño que le llaman pequeño gran trígono. Imaginen, en México le decimos papalote. Me parece que en España es volantín y en otros lugares en Latinoamérica tiene otro, barrilete, barrilete. El barrilete o un papalote está compuesto de un triángulo grande y uno chiquito. Ese triángulo chiquito se lleva formando ya casi un año entre los tres planetas transpersonales, es decir, los colectivos y los que influyen en toda la humanidad, ¿no? Esto no pasa siempre, esto es una alineación de una vez en la vida, ¿no? De hecho, Ujú. ahora que los mencionas, Steve Jobs y Steve Judd, Steve Judd y Rick Levine, de hecho ellos se animan a decir que este cambio no es solamente once in a lifetime, sino once in a species, porque es un cambio muy grande colectivo a nivel humanidad. ¿Qué sucede en julio? Que en julio este triangulito se perfecciona en los grados 4 de tres distintos signos, que son Acuario, Géminis y Aries en el medio, ¿no? Insisto, no es nada nuevo porque es una configuración de largo alcance que ya se viene formando, sin embargo, este julio se perfecciona y se activa por todas las otras alineaciones que tenemos, ¿no? Que son un poco más del día a día o de mes a mes. Pues si nos vamos así como en orden cronológico, la primera que llega el 4 de julio es Marte en conjunción Urano. Marte en conjunción a Urano. Esta es una alineación a la que siempre hay que poner atención, porque Marte de por sí es el planeta de la acción y Marte siempre activa cosas. Entonces, cuando Marte está involucrado, los símbolos se pueden ver muy tangibles en nuestra vida, en el mundo, pero pues de manera muy concreta, ¿no? Marte es el planeta de la acción, es el planeta del guerrero, de la voluntad, de cómo dirigimos nuestra energía, qué nos motiva, etcétera. Y Urano es el planeta de la disrupción, los cambios inesperados, eh,
es el planeta también de los despertares, de los eurekas, de la genialidad. Tiene mucha simbología muy profunda Urano, ¿no? Pero cuando combinas estos dos arquetipos, sí es algo que sucede, porque es Marte, y muy inmediato, muy de un momento para otro, muy quizás no me la esperaba, porque es una conjunción. Esta conjunción se da cada 2 años. O sea, por un lado no es nada nuevo, pero las últimas conjunciones de los 7 años fueron en Tauro. Esta es la primera vez para todos hoy aquí presentes que se da la conjunción Marte-Urano en el signo de Géminis. ¿La fuerza de esta conjunción viene para actuar con ella o más bien tener prudencia con lo que pasa? Aquí es donde vale la pena poner en contexto porque no es lo único que está sucediendo. Hay otras fuerzas bastante potentes que nos jalan hacia otros lados. Son muy opuestas o divergentes estas energías. Entonces, en el sentido de Marte-Urano, por un lado, sí se puede aprovechar para poder hacer el cambio que llevabas mucho tiempo esperando hacer, ¿sabes? Si está en estas posibilidades. Y lo que te detiene en realidad son limitaciones mentales, porque estamos hablando de Géminis, que es ideas, aprendizaje, los relatos, el cuento que me vengo contando y narrando, ¿no? O sea, si estoy esperando un momento para animarme y literal dar el volantazo a la desviación o dejar algo atrás que no me había animado a dejar, por ejemplo, sí que la energía está increíble para decir, órale, va, ahora es cuando podemos dar el corte y ser muy flexibles ante lo que viene. Ahora bien, cuando uno se resiste a esos cambios, porque esto nos está sucediendo a todos, hay cambios a los que te resistes. Cuando ya te toca que cambies, ahí es cuando la vida te lo pone como destino, ¿sabes? Como algo pasó que hizo que yo tuviera que dejar mi trabajo. O sea, no fue mi iniciativa, pero normalmente cuando Urano está muy activo y sobre todo cuando llega Marte, suceden mucho este tipo de cosas. Cada quien tendrá en su carta natal si viene, puedes tener una guía, si viene por el trabajo, si viene por una mudanza, por relaciones, depende, ¿no? Los puntos sensibles que tengamos en cada carta, pero sí es una energía de mucho cambio que puede llegar a sacar de onda, ¿no? Entonces está Y bueno esto, prepararnos. En cuanto a, es una conjunción muy, muy volátil, de mucho estallido, quizá, que Aries está muy activo también, pero está ahí Saturno, y Saturno, mucho del aprendizaje que viene a enseñarnos a Aries es el no reacciones luego, luego. Piensa antes de decir, piensa antes de actuar, piensa antes de defenderte, quizás. Pero cuando no hay tiempo, ¿no? De ponerte a pensar antes de actuar o reaccionar, es como poder tener una conexión con tu corazón, con tu verdad, con tu interior, para que en el momento que toque actuar no lo hagas desde un lugar que no eres tú, ¿no? Entonces sí nos va a poner a prueba en este tipo de cosas. Y a nivel global, ¿cómo se puede vivir esta conjunción? Pues mira, si nos vamos a revisar los últimos contactos entre estos dos, que es cuando tuvieron su cuadratura o cuando tuvieron su oposición o su otra, es como las lunas, cuarto menguante, creciente, llena, menguante, nueva, ¿no? Estos planetas también tienen ciclos. Cuando han hecho cuadraturas o han estado en oposición, han ocurrido cosas en el mundo, ¿no? Se han desatado conflictos, sobre todo de los sorpresivos, de, ay, no me la esperaba, ¿no? Eh, entonces sí, podemos esperar sorpresas por muchas partes y sobre todo a nivel información y noticias. Eso, mira, sigue siendo parte, sigue estando activa la conjunción Neptuno-Saturno que nos hablaba de caídas de velos y de ver la realidad detrás de personas que creíamos que eran de cierta manera, o lugares o situaciones, ¿no? Eh, Esto es parte de, se va a intensificar de alguna manera, o quizás de pronto circule nueva información, ¿no? Entonces también discernimiento. O sea, es un momento en donde tenemos que tratar de estar lo más centrados posibles, porque, te digo, todas estas energías nos jalan para distintos lados.
Bueno, y también tenemos Neptuno retrogradando el 7 de julio y luego su amiguito Saturno retrogradando en julio 26. O sea que este mes también nos está marcando que estos dos gigantes van a empezar como a irse para atrás. Que Claro, claro, y esta es una historia también que mirar, ¿no? Estos dos se juntan el 20 de febrero de este año, en Aries, en el grado cero de Aries, ¿no? Ahí está ya algo. Empiezan a avanzar, Saturno es un poquito más rápido, Neptuno un poquito más lento, y ahora van a retrogradar, se vuelven a juntar. O sea, esta conjunción va a seguir teniendo efecto. Cuando Neptuno retrograda, ¿qué pasa? Aquí viene mucho también, como estamos hablando de Géminis, en donde está la actividad Marte-Urano, que va a ser información y noticias, Neptuno retrogradando es mucho, es muy maestro del engaño. Es muy, no sabemos qué es real, qué no es real, qué se están inventando. Cuando retrograda a manera personal, es muy favorable para conectar con el espíritu, la imaginación, la inspiración, ¿no? Como para poder envisionar cosas. Eh, pero pues tiene un lado B, que es el lado evasivo, el lado fantasioso o el lado del engaño y la bomba de humo, ¿no? Saturno, cuando retrograda, es cuando la prueba de vida dura, difícil, ya no es tan en el afuera, sino es un poquito más en el adentro. Entonces, si te fijas, son muchas cosas que jalan para distintos lados. Va a pedir como mucha flexibilidad en cuanto a lo que suceda y los cambios que tengamos que implementar, los cambios que tengamos que hacer, sin dejar de estar, de tener momentos de introspección, de saber qué es lo que quiero, ¿no? A la vez que Saturno, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. justo lo que escuchaba de Pablo Flores, que él dice, por lo general cuando estos planetas, o en general cuando un planeta está retrogradando, es como un tiempo de ir un poco más lento, pensar bien qué estás haciendo, como de reflexión. Dice, pero en este año en particular, este junio, no vamos a tener tanto tiempo ni de pensar, ni de introspección, sino que a pesar de que estamos retrogradando, vienen los golpes fuertes, que me imagino que es con Urano, de cambios de información, de lo que decías, manejabas de tenemos que dejar ir, que eso de dejar ir también pasa mucho como con las relaciones. También me está llegando mucha información como por las redes sociales, como relaciones que se separan, amistades que se disuelven, negocios que se disuelven, trabajos que se van, o sea, como muchos cambios muy rápidos que llegan con Urano y con Géminis. Sí, y todo es como on the go. Casi no hay tiempo de parar y procesar, ¿no? Y digerir porque ya está sucediendo otra cosa, ¿no? Y lo que pasa es que esta punta del triángulo se está activando y representa eso. Pero las otras puntitas del triángulo son Plutón en Acuario, que es transformación colectiva, ¿no? Y Neptuno en Aries. Este triangulito se perfecciona así, exacto, alrededor del 15 de julio. Como son planetas grandes y muy lentos, entre el 15 de julio y el 23 de julio es cuando está perfecto. Está Plutón en el 4 de Acuario, Neptuno en el 4 de Aries y Géminis en el 4 de Géminis, perdón, y Urano en el 4 de Urano. Géminis. Esos son los tres transpersonales. Y llega Júpiter para agregar a la mezcla un nuevo cambio que estamos viviendo. Júpiter llevaba un año en Cáncer. Para esas fechas, Júpiter va a estar en el grado 4 de Leo. Entonces ahí se cierra una especie de cubetita, es como una geometría que es una cubetita. Ahora, son alineaciones armónicas, puesto que son sextiles y trígonos. Son las rayitas azules que uno ve en la carta natal. Sin embargo, ya la entrada de Júpiter hace oposición a Plutón y se hace una oposición que es una tensión, una línea roja, ¿no? Entonces, estamos hablando de nuevos comienzos, nueva información, transformación colectiva y sobre todo énfasis en esto. La punta que le corresponde a Urano, si bien sí habla de cambios en el exterior y que tengan que ver con la información y todo, eh, también tiene que ver a nivel individual, y esto para mí es de las cosas más importantes que trae Urano a Géminis, es la amplitud
en nuestra percepción. Se está empezando a ampliar, al momento que Urano entra a Géminis, se empieza a ampliar o empieza a cambiar la manera en la que percibimos y desciframos el mundo y la realidad, ¿no? Entonces también puede haber, Urano tiene que ver con Mercurio un poco, ¿no? Pero Mercurio es nuestra parte racional. Entonces, puesto en estas palabras, la parte que entiende de la realidad concreta, ¿no? Puesto en estas palabras, una apertura de percepción tan grande, un cambio en nuestra percepción, no es fácil para cualquier tipo de Mercurio de digerir. ¿Me explico? Entonces, a nivel mental puede haber también mucha crisis de ansiedad, de cambios en el sistema nervioso, de sobre todo cuando uno empieza a cambiar cuando uno empieza a cambiar sus creencias, ¿no? Cuando empiezas a tener evidencia de algo en lo que no creías y ahora sí crees, es como un clash en la cabeza, ¿no? Este mood, esta sensación va a ser parte de este triangulito y de esta alineación. Podemos verlo ya sin irme como a cosas más profundas o espirituales con la inteligencia artificial. Cada vez nos vuela más la mente a todos, ¿no? Entonces, por ahí va mucho el cambio. Yo no me esperaría como cataclismos enormes, ¿no? Sino un cambio a nivel mental de la humanidad. Para que la humanidad llegue a un cambio radical de mentalidad, tienen que pasar ciertos eventos, ¿no? Y eso es en lo que estamos bastante a la expectativa los astrólogos. Está la oposición de Plutón con Júpiter. Y algo que hemos comentado nosotros a nivel personal es que Júpiter siempre tiene como esta idea de buen ondismo y todo va a salir bien y se te va a alivianar muchas cosas. Pero justamente lo que se ha vivido con Júpiter en los últimos años o meses, que ha estado en Cáncer, como que no era tan positivo como nos estábamos pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que también Júpiter llega con la misión como de, pues sí es expansivo, pero se expande a lo parejo, ¿no? O sea, Sí, expande para bien y para mal. Entonces, al estar en oposición con Plutón en Acuario, ¿qué nos podemos esperar? O sea, ¿realmente viene como un cambio que viene a aliviar la situación? ¿O puede que este Júpiter venga y abra y exponencie lo que viene, el trabajo de mira, Plutón, ¿no? sí, de entrada, Júpiter exponencia todo lo que toca. Es como una lupa, grado por donde va pasando en el zodiaco, grado que exponencia. Ahora, habrá que ver si ese grado se está viviendo saludablemente o no, porque si se está viviendo en una baja vibración o en una manera que no es la mejor, Júpiter lo va a agrandar para que lo veas, ¿no? También tomemos en cuenta que en los últimos años Júpiter y Saturno trabajan juntos. Son los dos planetas que están justo en medio que separan a los personales de los transpersonales, ¿no? Y sus mismos ciclos crean ciclos sociales. Entonces ellos siempre van juntos y trae los últimos 2 años cuadratura con Saturno. O sea, no la están llevando tan bien. Ahí Júpiter quiere crecimiento y expansión y Saturno pone límites y pone restricciones y dice que todo toma tiempo, ¿no? Entonces vienen como expansión, restricción, expansión. Creo que todos lo hemos estado sintiendo en nuestras vidas, ¿no? Como que de pronto cosas muy buenas y de pronto Y mucha como que limitante. esas, y eso es lo que decía, como que esas restricciones se sienten como más pesadas de lo normal, ¿no? Así como que cuando te llega la restricción es como, híjole. Claro, cada vez más duras, ¿no? Porque vienen de cuadratura de estar Saturno en Pisces y Júpiter en Géminis el año anterior. Ahora, este año ha sido desde Aries y Cáncer, y eso es bastante más pesado. Es bastante más pesado, bastante más tangible a nivel visible y a nivel emocional, ¿no? Entonces ahora, a partir de ya, Júpiter se libera de esta cuadratura, se sale de esta cuadratura y entra ahora sí con todo su esplendor al signo de Leo. Estuvo en Cáncer, ¿no? En Cáncer, ahora que tenemos Mercurio retrógrado en Cáncer, me parece que todo nos va a empezar a hacer un poco más de sentido, ¿no? Pero quizás la expansión no fue muy visible todo el año que estuvo en Cáncer, porque Cáncer es un signo muy íntimo, muy personal, muy como soy yo con mis emociones, en mi mundo interno, dentro de mi casa, con mi familia.
¿no? Quizás mucho tema familiar este año, ¿no? Tanto por el lado expansivo positivo como por el lado expansivo conflictivo, ¿no? Eh, Ahora sale finalmente de Cáncer y entra Leo, y Leo es fuego. Entonces, ya tenemos en este combo, ya teníamos bastante fuego en Aries y tenemos bastante aire en Géminis y Acuario. Géminis viene a sumarle al fuego de Leo. Entonces, esto quiere decir que va a haber mucha acción, acción, acción. Ahora, esto que expande Júpiter depende con quién esté contactando. A veces lo expande para que veamos que no está bien, o a veces lo expande para que sigamos creciendo, ¿no? Que por eso no fueron tan visibles quizás los regalos de Júpiter en Cáncer, ¿no? Porque también dicen que es un planeta que trae regalos, que es el del optimismo, la confianza y la fe, ¿no? Pasando por Cáncer, que tiene que ver con todos estos temas, pudiera ser un poquito más difícil. Ahora va a pasar al signo de Leo, que Leo es el del brillo personal y es el del corazón, pero también es el de la individualidad, ¿no? Entonces viene ahí a expandir como el quién soy yo, el corazón que traigo para darle al mundo. Va a ser oposición a Plutón, que está en Acuario, y Acuario representa ese mundo o ese colectivo para el cual yo me expreso de alguna manera, ¿no? A nivel mundial, pues obviamente como Acuario representa el colectivo, Leo representa a los gobernantes o a los reyes. Entonces, esto habla de que hay un conflicto entre estas dos partes, eh, que se va a solucionar o a destensionar de alguna manera, pero va a requerir acción. Va a requerir acción de cualquiera de las dos partes, ¿no? Estamos teniendo ya muchísimas manifestaciones colectivas. Eso se va a ver cada vez más y más y más, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el ingrediente extra que le trae a toda esta transformación y a todo este cambio Júpiter desde Leo hacia Plutón en Acuario. Bueno, y aquí todo el tema de los deportes y los y todos los FIFEs. O sea, ¿esto cómo se ve o cuál es el significado astrológico de estar viviendo esto en este momento? Justamente se me hace súper interesante y me encanta comentar esto, porque estamos hablando de que al momento que Plutón entró en Acuario, el poder pasa a la gente, nos estemos dando cuenta de ello o no. El poder es, es del colectivo. Estuvo muchísimos años en Capricornio señalando que el poder estaba en los gobernantes, en las instituciones, enseñando todo lo que no está bien. Igual lo va a hacer en el colectivo, igual lo va a hacer en las redes, igual lo va a hacer en la tecnología, que es Acuario, ¿no? Pero, pues no sé, me parece muy interesante que, o, por el contexto en el que vivimos, de sobreinformación, de que nos informamos a través de las redes. ¿Y quién produce las redes? Nosotros mismos, ¿no? No es un mundial como los que venimos siguiendo hace décadas, que está dado por la cadena televisiva, ¿no? Entonces, se está viendo mucho más el lado humano de este acto colectivo que es el mundial. Esto es muy acuariano, esto es un acto colectivo, ¿no? Estás viendo cómo en un país que está muy dividido, de pronto se une muchísima gente. Países en los que se creía que hay conflicto, de pronto se ve que no hay conflicto, pero estoy hablando a nivel colectivo, no político, gobernantes, ¿sabes? Eso es Capricornio. Acuario, y eso es lo que ahorita se está poniendo mucho en evidencia. Y yo no digo que el mundial, pero hay muchas cosas que hay ocurriendo en todo el mundo a nivel grupos de gente ayudando gente, grupos levantándose para manifestarse sobre tal o cual tema, ¿no? Grupos, grupos, grupos. Cada vez van a tener más y más y más voz. Y pese a que Júpiter está en Leo, Leo muy pronto va a empezar a hacer nodo sur y va a tener eclipses, ¿no? Entonces habla de que a quienes representa Leo, que son los gobernantes, disminuye en energía y el colectivo y la gente pues gana protagonismo y gana poder, o aquí es donde pues se pueden empezar a hacer los cambios, ¿no? Esta revolución que se viene es una revolución individual. O sea, te revolucionas tú por dentro, cambias de pensar, cambias, llega la nueva información, las cosas que no sabías o que sospechabas que se empiezan a hacer realidad o te empiezan a decir que sí existen. Entonces tú te empiezas a revolucionar como persona
Y eso es lo que también empieza a mover el cambio al nivel de la masa, ¿no? Al momento de que tú cambias, el resto de la gente cambia. Y me gustaría ver tu perspectiva de cómo entra la tecnología a En apoyar esto. estas revoluciones. Es que es muy cierto eso, mira, va a estar en mucho énfasis este año el eje Leo Acuario, ¿no? Que de por sí ya es protagonista desde que entramos a la era de Acuario, desde que entra Plutón a Acuario y ahora que vamos a tener estos eclipses y Júpiter va a estar en Leo. Es la manera más bonita de representarlo es que si Leo es el Sol, Acuario es una constelación. ¿Qué es una constelación? Está hecha de estrellas, que son las estrellas soles, ¿no? Entonces, cada quien es responsable de su brillo individual. Cada quien es responsable de lo que trae a pasar por su conciencia, a pasar por su corazón y compartir con el mundo, ¿no? Si esto tiene el propósito de ser parte de una red en la que todos somos soles, todos brillamos y todos estamos interconectados. Esto está sucediendo ya a nivel humanidad, ¿no? Cada vez más personas que a lo mejor se sentían solas o los bichos raros en cierto lugar, de pronto empiezan a conectar con su gente, ¿no? Esto ya lo venimos viendo un poco. Eh, ¿Cómo asiste la tecnología? De entrada, pues nos ayuda a conectarnos. No es lo mismo que yo conecte aquí con mi colonia alrededor, que eso sería Géminis, que igual está Urano ahí y eso también se supone que va a cambiar, ¿no? Pero de entrada la tecnología nos ayuda para conectarnos, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Eh, yo pienso que más allá de, pues mucha gente le está utilizando para que te haga las cosas, ¿no? Mm. Pero mi opinión personal es que dentro de todo esto que está sucediendo, eh, más bien la onda sería usarla para que te ayude a desarrollar tu propia creatividad y que tú hagas las cosas de manera Mm. distinta. ¿Me explico? Eh, Mm. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, también, por otro lado, nos está quitando tareas que nos tenían en supervivencia y nos quitaban tiempo, ¿no? Entonces, eso también, por un lado, supone mucho más tiempo para crear, ¿no? ¿Cómo nos puede, cómo más nos puede ayudar? Pues es que más bien lo que yo quería preguntar, o sea, esa es la parte de la luz, ¿no? Y si hablamos específicamente de Leo, que es para donde estamos entrando, pues Leo en la luz, muy bonito Leo, y yo soy muy creativo y yo soy el líder y tal, pero Leo en la sombra, pues Leo en la sombra es una fichita, ¿no? Porque llega Claro, esta parte como del narcisismo, del egocentrismo, que es como y hay que ver estas dos vertientes, ¿no? Porque como así es muy bonita la tecnología y nos ayuda y nos quita chamba, la parte oscura de la tecnología pues empieza a ser esta parte, por así decir, del control, donde como todos sí, estamos conectados, todos estamos controlados. Entonces ambas vertientes tienen como su luz y su sombra y obviamente nosotros siempre tenemos que estar hacia la luz, pero no quiere decir que no va a haber gente que esté en la sombra. sí, exacto. Y como Leo va a tener justamente el nodo sur, también habla de eso, ¿no? De aprender no, obviamente no es vivir sin el ego, porque el ego es necesario, ¿no? Pero no hacer las cosas para alimentarle de cierta manera, ¿no? O sea, me alimento de véanme, háganme caso y yo mando y aquí se hace lo que yo quiere, ¿no? Lo que yo quiero es distinto él, oye, yo tengo algo que aportar que sirve a todo el colectivo, ¿no? Que es parte de algo que tú tienes que aportar y algo que tú tienes que aportar y algo que tú tienes que aportar, ¿no? Ojalá la tecnología nos ayude un poco a entender esto y a conectarnos desde ese lado y no a enaltecer más egos de alguna manera, ¿no? O no a enaltecer más ídolos de alguna manera No también. poner a gente en altares, que ese es un mensaje que a mí me llegaba mucho estos últimos días, a través de mis interacciones personales, de que ya es momento de dejar de poner personas en altares, ¿no? En pedestales, ¿no? O sea, como que empezar a ver a la gente como somos humanos y como tú tienes un valor, yo tengo mi propio valor y no ver de que, ay, es que esta persona, es que, ay, es que hizo todas estas cosas y yo no. O sea, como que ese mismo ver hacia la gente en otro nivel, que a lo mejor ya cuando las conoces como personas,
dices, no, pues este no es como yo pensaba que Claro, era. claro, a las personas en su realidad. Eso es algo que dicta mucho la conjunción Saturno-Neptuno en el cero de Aries a muy largo plazo, ¿no? Eh, Se va a dificultar muchísimo el uso de las máscaras. Porque si la Sí. usas, se te va a caer muy rápido. Eso es, Aries es quien soy, ¿no? La presentación, la cara que doy al mundo. Saturno y Neptuno en Aries es la caída de las máscaras. Y estos dos van a estar juntos como por unos 3 meses. Pero sí he notado, por ejemplo, mucho más gente animándose a hacer más como, eh, no sé, influencers. O sea, ni me peiné, ni me vestí, ni este soy yo de verdad, ¿no? Cada vez hay más esa tendencia, o incluso ya te dicen que esa es la tendencia y que así deberías de ser, que deberías de improvisar, que deberías de... Y sí, la verdad sí, porque todavía estamos muy enganchados al pasado Capricornio, de cómo debe ser el éxito, de quién es el que tiene éxito, del manual que te vendo para llegar al éxito. Ya en este momento no hay un manual que ajuste para todos. Es un momento en que cada quien va a tener que arreglárselas de la manera más creativa posible, porque ya no estamos en cajitas. También Mm. creernos eso, ya no estamos en cajitas o en puestos que nos asignaron de acuerdo a la carrera que estudiamos. Esto ya es absolutamente obsoleto, de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, yo dentro de lo que cabe, por lo que he escuchado, es como sí hay mucho cambio, sí hay muchas cosas, sí va a venir o sea, sí hay momentos que a lo mejor no se sienten tan cómodos en el día a día, hay muchos retos, pero dentro de todo lo que se está moviendo y los otros astrólogos que escucho, los canalizadores, se siente positivo. Dice, sí hay muchas cosas pasando, pero como que en la fotografía más grande es como que, bueno, pero se siente que va para mejor, va para mejor. Sí, creo que es la sensación de muchas personas, fíjate. Me ha tocado en consulta personas que vienen de grandes cambios, de momentos difíciles, pero que en el fondo se sienten muy liberados de algo, ¿me Mm, explicó? Y esa parece ser también una gran tónica. Por ahí yo le veo el lado positivo, por ejemplo. Y ahora, volviendo a Júpiter, que además es expansión y excesos, Júpiter es el planeta del sentido y el significado, ¿no? Entonces, ujú. pues estando en Leo, que es un signo bastante más personal o más del corazón o más, pues también va a ayudar a que encontremos como el sentido, el significado de todo lo que está pasando y eso ya de por sí, pues entra lo tiñe de optimismo, ¿no? O sea, sí, sí creo que quizás para las personas que se hayan venido sintiendo de alguna manera atoradas o que no sé muy bien para dónde, sé que tengo que hacer un cambio, pero no sé exactamente cuál. Ahora que está Júpiter en Leo, va a estar un año ahí, es un tránsito de largo plazo, ¿no? Pero va a haber muchísima más claridad para ello, por ejemplo. Y ahí es donde cambia también la tónica de la segunda mitad del año. Y es donde creo que vamos a estar más activos, porque la primera parte del año yo he sentido que como que nos pasan cosas, ¿no? O en el mundo pasan cosas. Y esta segunda parte del año con este Júpiter va a ser más como de yo participo, yo actúo, yo tomo la decisión. Y entonces, así como para llevarnos de tarea, ¿cuál es nuestra tarea en este mes de julio? ¿Cuál sería nuestra tarea en este momento? Bueno, abrir nuestra mente, ser muy flexibles a lo que pueda cambiar, a los cambios de planes, hacer tierra de la manera que sepa cada quien hacer tierra, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas alineaciones. Y si te fijas, no hay nada en tierra. Lo único que hay en tierra, bueno, es el nodo sur en Virgo, que nodo sur es energía que decrece, ¿no? Eh, y Quirón en Tauro. Al final es Quirón, se siente como una debilidad, ¿no? Entonces, pues tratar de hacer tierra lo más posible, tratar de volver a nosotros, cada vez nos va a consumir más y más y más el tiempo en pantalla. Entonces, ser súper, súper conscientes de esto, de tratar de compensarlo de alguna otra manera con Sí. actividad corporal, física, leer, escribir, hacer ejercicio, juntarte con gente en, en,
en persona, en la medida de lo posible. Pues yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque, o sea, sí, lo que tú dices de las pantallas, de la divergencia, es como, ahorita me siento súper volada, súper distraída. Entre el mundial y los memes del mundial, yo estoy así como, te puedes perder ahí horas. No deja de estar Saturno en Aries, que también es como, bueno, no todo puede ser hoy mismo o para mañana mismo. Hay cosas o hay incomodidades que vamos a tener que seguir atravesando, ¿no? Eh, y durante este Mercurio retro, es un Mercurio retrógrado en Cáncer, entonces puede llegar a ser muy emocional. Puede llegar a ser muy, Mm. ay, mi pasado, mi casa, mi familia, ¿no? Lo que tenía, si estamos hablando de O por grandes qué no ciclos, la tengo. ¿por qué no la O por tengo? qué no tengo una familia como la que tenía. ¿Por qué no? Que eso es lo que me ha tocado muchas conversaciones. ¿Por qué no tengo esto? Sí, es que Antes me iba mejor. Mercurio en Cáncer es muy nostálgico, entonces sí, eso que acabas de decir creo que va a salir mucho. Antes me iba mejor, estaba mejor antes, estaba más estable, estaba más, ¿no? Porque Cáncer es emocional, cómo me quiero, me cuido, me protejo. Entonces, y Mercurio, retrogradando en Cáncer, es una memoria emocional, pero enorme, o sea, les decía, no te extrañes y de pronto es justo ese momento en el que hueles un perfume y viajas a la casa de tu abuela cuando eras niña, porque este Mercurio en Cáncer trae este tonito. Sin embargo, hay Mm. mucha otra energía de actividad para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Mientras esto sucede, tratar de que no te gane también eh, la tristeza, la nostalgia, procurar en la medida de lo posible momentos de autocuidado, sí, súper importante, ¿no? Sobre todo porque todavía no salimos del mes cáncer y todavía las lunaciones están efectivas, ¿no? Pues sí. Pues muy bien, Cari. Recuérdanos cómo te encontramos a los que se quieran leer su carta astral y saber más de pues lo que te toca a ti, ¿no? Me encuentran en redes como carimayo.rx. Pues muchas gracias y que a todos nos sea leve este Mercurio retrógrado. Cuidado con los electrónicos, los wifi, los celulares. Respalden, lean las letras pequeñas, así es, piensen antes de hablar.